Hoy día vamos a explicar el análisis de mallas. Vamos a empezar explicando acá el análisis de mallas con el siguiente problema. El problema pertenece al libro de Haidt, Kemmerly y Durbin, Análisis de circuitos en ingeniería, capítulo 4. Es el problema número 30. Muy bien, el enunciado dice utilizar análisis de mallas para calcular la corriente I sub X. Bien, lo primero que vamos a hacer para resolver este circuito es lo vamos a volver a dibujar para poder observarlo desde otro punto de vista. Entonces, esta malla la hemos dibujado en forma rectangular y esta malla también la hemos dibujado en forma rectangular. Lo mismo que la tercera malla. Lo primero que observamos es que tenemos una malla, dos mallas y tres mallas. Entonces tenemos un circuito con tres mallas, lo cual implica que vamos a tener tres ecuaciones lineales. Bueno, lo que voy a hacer ahora es analizar la malla 1, es decir, esta malla. Para analizar la malla 1 voy a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff y voy a empezar por este punto, mi análisis. Empiezo a recorrer la malla una vez que ya he colocado obviamente los signos de polarización de cada uno. Por ejemplo, me voy a detener en este tema. La fuente tiene los signos de polarización correspondientes a la fuente de voltaje, mientras que las caídas de tensión siempre se van a oponer, como acá, acá y acá, al paso de la corriente, en este caso, al sentido de la corriente asignada a la malla. Los sentidos que yo he asignado son arbitrarios, los he elegido yo. Yo he decidido que las tres mallas van a seguir el sentido de las agujas del reloj. Bien, entonces volviendo al análisis de la malla 1. Empiezo a recorrer la malla, me encuentro con un signo negativo. A partir de ahí tengo una fuente de 2 voltios, coloco el valor de 2 voltios de la fuente de tensión y sigo recorriendo, me encuentro con un signo positivo y tengo una caída de tensión de una resistencia de 10 por la corriente de malla 1. Sigo la circulación y me encuentro con otra caída de tensión, por lo tanto coloco el signo positivo y multiplico la resistencia de 40 por dos cosas. Ahora ya en esta resistencia está traspasada por dos corrientes de malla. Por lo tanto, voy a tomar como que la corriente de malla es la máxima en la malla. Entonces voy a poner que la corriente que circula ahí es I1, la corriente de malla 1, menos la corriente de malla 2. Entonces vemos que la I1 hace así y la I2 hace así. Están compartiendo el resistor de 40. Continúo y voy a tener la caída de tensión en el resistor de 30. La misma situación, voy a tener la corriente de malla así y la corriente de malla I3 de esta forma. Entonces voy a multiplicar 30 por I1 menos I3. Bien, reagrupo los términos en función de las corrientes de malla 1, corriente de malla 2, corriente de malla 3 y paso la fuente de tensión negativa al otro lado de la ecuación. Simplificando obtengo la primera ecuación. 80 por la corriente de malla 1 menos 40 por I2 menos 30 por I3 igual a 2. Ahora voy a analizar la segunda malla. La segunda malla voy a plantearme como punto de referencia o punto de partida este punto, el extremo izquierdo inferior. La misma situación. Empiezo mi análisis, pero esta vez la polaridad va de acuerdo a la corriente de malla que estoy utilizando. Entonces, la corriente de 40 se opone con una caída de tensión, pero el resistor de 40 están circulando dos corrientes de malla. Por lo tanto, en este caso va a ser 40 multiplicado por I2 menos I1. Porque en este caso, como estoy analizando la malla 2, voy a asumir que la corriente de malla es la de mayor dimensión. Entonces voy a tener 40 por I2 menos I1. Después continúo por acá la malla, me vuelvo a encontrar con una caída de tensión en el resistor de 30, pero únicamente se comparte, no existe ninguna otra corriente de malla, por lo tanto, ese término es asignado a I2, a la corriente de malla 2.
Muy bien, reagrupo los términos, acá veo que hay dos términos en I2, saco factor común, 40 más 30 me da 70, y finalmente voy a tener la segunda ecuación que me dice menos 40 por I1 más 70 por I2 igual a 0. Vamos a analizar ahora la tercera malla, la más pequeña en este caso. De nuevo, elijo como punto de referencia el punto extremo izquierdo inferior y empiezo a analizar. Previamente he colocado la polaridad de cada componente de acuerdo al sentido de la corriente de la malla 3. En este caso entonces tengo un signo positivo, voy a tener que el resistor 30 va a ser multiplicado de nuevo por la interacción entre la corriente de malla 1 y la corriente de malla 3. Pero como estoy analizando la malla 3, voy a colocar primero I sub 3 menos la corriente de malla 1. Entonces 30 por I sub 3 menos I sub 1. Después continúo mi análisis y llego a otra caída de tensión en el resistor de 40, pero esta vez existe únicamente la circulación de la corriente de malla I3. Entonces voy a poner 40 por I3. ¿Existe alguna otra fuente hasta retornar? No, por lo tanto igual a 0. Muy bien, saco factor común en la corriente de malla 3, en I3 me va a quedar menos 30 I sub 1 más 70 I sub 3 igual a 0. Ahora reordeno las tres ecuaciones y construyo mi sistema de ecuaciones lineales. Acá tengo las tres ecuaciones, fíjense, ecuación 1, acá tengo la ecuación 1 decía, la ecuación 2 va acá y la ecuación 3 va acá. Voy a separar esto en matrices, por eso voy a utilizar la notación matricial. Voy a expresar los coeficientes de la matriz acá y acá voy a colocar el vector columna de las corrientes y acá el vector columna de las tensiones. Muy bien, a partir de acá la resolución la voy a realizar por la regla de Kramer y los determinantes. En este caso me he tomado el trabajo de utilizar una regla mnemotécnica muy conocida para hacer el cálculo en forma manual. De esta forma podemos observar y controlar mejor los resultados. Fíjense, entonces voy a sacar el determinante principal delta. Lo que hago es, voy a sumar los términos en positivo y después voy a restar los términos negativos. Lo que se hace es simplemente prolongar los valores hacia abajo, tanto de las columnas, primera, segunda y tercera. Entonces fíjense, empiezo. 80 por 70 por 70, primer término. Menos 40 por 0 por menos 30, observo que hay un 0, ese término no se anula, ese término queda anulado. Vamos a seguir por acá, menos 30 por menos 40 por 0, acá está, hay un 0, también se anula. Vamos a los términos negativos. Menos 30 por 70 menos 30, ningún problema. 0 por 80 se anula. Y el último término, 70 menos 40, efectivamente queda. Muy bien, reagrupo los tres productos y me queda que el determinante principal vale 217.000. Realizo la misma situación, pero esta vez voy a calcular el determinante para la corriente. Dijimos, I sub 2. Muy bien, perfecto. Para I sub 2 voy a tener acá ya calculé el determinante de la corriente I sub 1. Muy bien. Lo que pasa es que vamos a calcular el I sub 2 porque el I sub 1 no tuve espacio en el pizarrón. Bueno, el determinante I sub 2 lo que hago es reemplazar entonces el vector de columna que está en el medio correspondiente. Entonces el valor de tensión se coloca acá, se reemplaza acá y calculo el determinante. Utilizo la misma mecánica que mostrábamos anteriormente y me queda que el determinante I sub 2 es 5600. La misma situación para calcular el determinante I sub 3 que me da 4200. Y acá, resumiendo, lo único que no he escrito es el determinante I sub 1 por razones de espacio, pero cuando calculo la corriente I sub 1, acá tengo el valor del determinante I sub 1 que me da 9800 sobre el determinante principal 217.000, eso me da 7 sobre 155 amperes. Mientras que acá la corriente I sub 2 es igual a 4 sobre 155 y la corriente I sub 3 es igual a 3
sobre 155. Bien, lo que me pide el problema es calcular la corriente que va por el medio del puente o de este circuito, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Este circuito es esta rama es esta rama. Está atravesada por dos corrientes de malla. Por lo tanto, la corriente que circule ahí va a ser, entonces yo voy a establecer como sentido de que para mí la corriente de esa rama va a ser hacia allá, va a tener el mismo sentido que la corriente de malla 2, como estoy escribiendo acá en la ecuación, menos la corriente de malla 3. Y ese resultado me da, tengo que I sub 2 era 4 sobre 155 menos 3 sobre 155. Resultado, 1 sobre 155. Calculo en forma decimal y me da todo este resultado. En este caso lo que me conviene hacer es pasar a una unidad de miliamperios. En vez de trabajar con amperes, para que sea más visible, lo paso a una unidad de miliamperes. Entonces el resultado va a ser I sub x igual a 6,452 miliamperes. Ese es el resultado final de este problema. Con eso hemos dado un ejemplo de cómo se resuelve un circuito bastante complejo, porque llegamos a tener 3 mallas utilizando la regla de Cramer y los determinantes y obviamente las ecuaciones de corrientes de mallas.